Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roy. Hoy te traigo un riquísimo y saludable atole de guayaba. Si te gustan los atoles tienes que ver esta receta porque está buenísima. En el canal tenemos muchísimos atoles ya que hemos preparado. Por aquí vas a estar viéndonos en pantalla, en la caja de la descripción te dejaré los enlaces. Si quieres más recetas no te olvides apoyar el canal dejando tu pulgar arriba, comentando, compartiendo y suscribiéndote. Estamos dándole un giro a un tradicional atole de guayaba por un atole bastante saludable. Vamos a ver la receta porque es súper rápida, fácil. Para 2 litros de atole estoy usando 6 guayabas grandes, una taza de amaranto, media taza de quinoa y una varita de canela, 3 tazas de leche, 4 tazas de agua y endulzante de su gusto, ya saben, azúcar, miel, piloncillo, etc. Yo utilizo esta. Vamos a lavar nuestra quinoa, ya saben, ponemos en agua limpia, mezclamos y escurrimos. Este paso lo haremos 2 veces. Lavamos nuestras guayabas y las cortamos en trozos. Reservamos. Vamos a poner a hervir el agua con la canela y la quinoa. Esta la dejaremos hervir por unos 15 minutos hasta que la canela suelte su sabor y la quinoa esté casi cocinada. Vean cómo ya está lista, se ve ligeramente transparente. Agregamos las guayabas y dejamos cocinar unos 10 minutos más. Aquí agregaremos el endulzante que sea de su gusto. Ya que pasó el tiempo, agregamos el amaranto y solamente unos minutos para que se hidrate. Así es como va nuestra mezcla. Pasaremos en partes a la licuadora y aquí, si van a agregar leche, podemos ir agregándola para licuar muy bien o simplemente agregar más agua. Regresamos a nuestra ollita y vamos a ir colando. Esta es la primera tanda. Como agregué leche y licué también la canela, se va a poner un poco oscuro. Esto es normal. Ya licuado, solamente necesitamos que comience a hervir y estará listo. Ahora sí, ustedes ajusten la textura y el dulce de su atole. Ustedes son los chefs en su casa. Yo me lo serviré, miren nada más cómo queda. Vamos a probarlo. Aquí estamos ya con nuestro rico atolito. Vamos a probarle. Yo de entrada soy fan de los atoles. Está riquísimo. Si a ti te gustan las guayabas, este atole definitivamente te va a gustar. Sabe bastante bien. Tiene unas características especiales como el que le agregamos la quinoa y el amaranto, que aparte de todo lo hacen saludable. Aquí otro punto importante es que tú lo puedes hacer completamente con agua. Es totalmente opcional. Si no quieres agregarle la leche, lo puedes hacer sin ningún problema. O puedes integrar cualquier leche vegetal. Sabes que necesito que me dejes tu apoyo dejando el pulgar arriba, comentando. Es importantísimo que me comentes si quieres más atoles. En pantalla vas a estar viendo algunas otras opciones y para ver cualquiera de ellas simplemente dale clic en la ventanita y te voy a llevar de inmediato a que lo hagas. Así que por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima. Chao.